a ver si la gente se entera. Facebook intentó comprar Pegasus. Mucho más cosas que un simple virus, ¿vale? Esto de Pegasus, si quieres lo explicamos. En todo caso, NSO empieza a hacer una campaña cuando se levantan todas estas investigaciones diciendo que ellos, por supuesto que su herramienta es para perseguir el crimen, para perseguir determinados contenidos en la red y tal, y que se vende a las fuerzas de seguridad. Mucho más cosas que un simple virus, ¿vale? Esto de Pegasus, si quieres lo explicamos. En todo caso, NSO empieza a hacer una campaña cuando se levantan todas estas investigaciones diciendo que ellos, por supuesto que su herramienta es para perseguir el crimen, para perseguir determinados contenidos en la red y tal, y que se vende a las fuerzas de seguridad. Hablando bastante, sobre todo el tema de México, que ya solamente con México es increíble, el tema de cómo echa balones en ese grupo, como no, es decir, no, nosotros lo hemos hecho todo bien, solamente es para esto, se hace correctamente. Yo te quería preguntar dos cosas. Una, tú has dicho es un producto y joder, si es una empresa de alta cualificación tecnológica, me imagino que tiene pues una especie de control del uso que se hace, ¿no? De las licencias diferentes y podría tener esa Bueno, información. tienen incluso más control según ellos. Claro, bueno, Más control. esa sería una. Y la segunda, de las informaciones, aparte de los datos que tú estás dando, algunas de las cosas que se han estado diciendo, y tú que yo creo que controlas bastante de esto, de que en la Deep Web se estaba ofreciendo algo así como el mismo producto, pero fuera del control de NS Group, con, digamos, a Bueno, la alta yo la historia esta la conté neutral como era y bueno, hubo Bueno, gente que ¿cómo, todavía me... cómo, cómo es? ¿En qué fecha? ¿Quién crees tú? Bueno, aproximadamente salta un poco la liebre porque hay un empleado de NSO que intenta vender, un empleado descontento, lo intenta vender en Deep Web por una cantidad importante en criptomonedas, creo que eran 50, no sé si eran 50 millones de dólares en criptos. Y entonces salta la liebre, alguien que está vigilando la Deep Web, pues se hace pasar por un cliente, ya podemos saber más o menos de qué va el tema y al tío pues le pilla y entonces empieza un poco a ver si este tema. El, el caso es, yo creo que esto tiene una explicación mucho más sencilla, lo que pasa es que hay que conocer un poco cómo funciona o cómo es el mundo actual y sobre todo en el tema de la red, ¿no? Y yo, si me permite, voy a intentar explicar esto, que ya sabes que siempre lo intento hacer para que todo el mundo lo comprenda. Lo primero que tenemos que entender es un concepto que habremos escuchado mucho, que es el zero day, ¿vale? Sí. Cuando hablamos de zero day, de vulnerabilidades de zero day, estamos hablando de fallos dentro de los sistemas operativos y de las aplicaciones que permiten hacer cosas maliciosas, ¿vale? Por así decirlo, y que no han sido comunicados al proveedor o al fabricante. Eso es un zero day. Y zero days hay multitud de ellos. O sea, no hay que... No solo son de Apple o de Android, hay multitud de ellos. Los sistemas operativos y las aplicaciones, los navegadores, todo lo que estamos utilizando se va actualizando precisamente para corregir ese tipo de vulnerabilidades. Lo que ocurre con estas es que particularmente no son conocidas por el fabricante, por tanto no se pueden corregir y por tanto pueden ser lo que llamamos explotadas, es decir, pueden ser utilizadas por alguien para hacer este tipo de cosas. Eso es un zero day. También hay un concepto que llamamos in the wheel, que decimos, un zero day in the wheel es cuando ya hay una evidencia de que esa vulnerabilidad que no ha sido corregida y no es conocida se está utilizando. ¿De acuerdo? Cada vez que parcheamos, yo alguna vez digo, el Chrome, por ejemplo, pues actualizarlo porque hay un zero day y tal. Eso quiere decir Sí. que en ese momento alguien ha detectado que hay un mal uso, que hay una puerta abierta y se va a utilizar. Esto es lo que ha pasado con Pegasus. De hecho, Pegasus y con NSO. Una de las tiene diferentes partes, ¿no? Pegasus yo decía que es una infraestructura y un producto porque que además se estaba ofertando en dos modos. En el modo on-premise que nosotros hablamos, que es una instalación propia hecha por el cliente, ¿vale? Con algún tipo de conexión con NSO para mantenimiento y demás, y para su vigilancia, pero la infraestructura la pone el cliente. Me refiero a que, por ejemplo, para que veamos que esto
no solo es un virus, pues hay que tener una serie de dispositivos de almacenamiento para recoger toda la información que se está volcando de la gente que se espía o demás. Esto normalmente se hace en cabinas de almacenamiento y demás. Sí. En definitiva, ya digo que es un montaje. El tema de las web y los dominios que se utilizan para simular enlaces o como vectores, como por ejemplo en el Catalan Gate se usaban para decir, bueno, oye, tienes un SMS que si das en este enlace vas a ir a tal, eso también tiene que ser gestionado dentro de esto que llamamos producto, infraestructura y demás. Y eso debería de arrojar mucho más pistas de lo que estamos hablando, de lo que fuera, de lo que es un virus dentro de un móvil. Por eso digo que hay posibilidades de ver cosas, pues posiblemente las hay. Hay que ver, siempre hay que buscar la colaboración de un tercero, porque lógicamente habrá operadoras, habrá hoster, gente que estaba alojando los servidores donde estaban estos dominios maliciosos, o donde se recogía esta información, o donde se enviaba la información que se sacaba de los móviles. Por ejemplo, y por dar un dato curioso, de los pocos dominios que ahora mismo tenemos dentro de lo que llamamos IOC, que son indicadores de compromiso, es decir, las huellas que se dejan dentro de una acción, dentro de un móvil, le llamamos esto IOC. Hay un dominio que, por ejemplo, está alojado en un hoster en Alemania y que ahora mismo está activo. Fíjate lo que estamos hablando, de los primeros, además de que se utilizaron y que curiosamente yo decía el otro día, y claro, me costó también ya, porque la gente se le va un poco la cabeza, decir que es que ese dominio que se estaba utilizando o que se utilizó en la primera versión del Catalan Gate, según Citizen Lab, que Sí. yo no tengo los datos, tengo lo que me dice Citizen Lab, pues se estaba utilizando ahora mismo para distribuir malware ruso. Y eso sí, es malware ruso porque está muy orientado a una herramienta que es Skype, a las comunicaciones tal. ¿Quiere decirse que son los rusos los que están detrás de todo este espionaje? No. Quiere decirse que ese servidor que está alojado, insisto, en Alemania, se está utilizando para esa distribución. Igual que en su día se hizo con el tema de Pegasus. Esto es así porque existen unas infraestructuras, unos data centers, por así decirlo, que nosotros llamamos a prueba de balas, que precisamente se caracterizan por hacer la vista gorda delante de las leyes y de las entidades que deberían de vigilarlos para todo este tipo de instalaciones dedicadas al cibercrimen. Y ya digo que no están en China ni en Israel, no, estamos hablando en este caso y en concreto, por ejemplo, en Alemania, igual que también estuvieran en su día en Canadá. O sea, esto es así, desde el momento que tenemos instalaciones en cloud y podemos utilizar estos servicios en cualquier parte del mundo, esto es así. Sí. Y ese es un poco el escenario que hay en cuanto a respecto al Zero Day. ¿Qué ocurre? Que muchos de estos Zero Days son tan importantes que son subastados en Deep Web porque, claro, tiene muchas posibilidades de ser utilizados. Cuando se utilizan malamente, le llamamos que son mafias que los usan, y cuando los utilizan los que en teoría son buenos, los llamamos empresas de seguridad. Pero básicamente Sí, es lo sí. mismo. Claro. Claro, eso sí, Pegasus explotó varios de estos Zero Days o varias vulnerabilidades porque fue modificando un poco. Primero utilizaba WhatsApp, luego utilizaba y mesas y envíos de PDF para hacer esto. La conclusión de todo esto es, nosotros en seguridad, sobre todo los yankees, definen los clubs de la gente que utiliza todas estas vulnerabilidades y estos zero days en tres de ellos, ¿no? Yo lo ponía el otro día en Twitter y voy a reseñarlo otra vez como $T, $M y $B. Quiere decir que $T quiere decir que cualquiera que tenga $10 puede utilizar una vulnerabilidad que es conocida, que ya está publicada, que el fabricante la conoce, que incluso la ha parcheado, es decir, que ha sacado una actualización para el sistema operativo, pero que habrá gente que no lo habrá actualizado sus teléfonos móviles, sus apps y tal, y lo puede utilizar por $10. Luego está el club de los $M, que en referencia al $1.000.000, que es el club de la gente que puede conseguir que alguien le encuentre un zero day específico para alguna herramienta. Eso ya vemos que el alcance
va cambiando. Es decir, el primer grupo sería enorme, el segundo grupo ya es un poco o bastante más recortado. Y el tercer grupo es el dólar B, el dólar billion, que es la gente que tiene 1.000 millones de dólares que puede poner esos 0 days a funcionar dentro de una infraestructura, que ya sabemos que es un círculo mucho más, más pequeño, ¿no? Por eso se habla de gobiernos en el caso de Pegasus y espionaje, pero el spyware se mueve no solo por gobiernos ni agencias, ya digo, también hay mafias, hay empresas de seguridad que trabajan en espionaje industrial. O sea, todo este tipo de acciones es muy común en la red. En el caso este, y ya por terminar y no ser muy pesado, en el caso este de Pegasus hay que tener en cuenta que la vulnerabilidad que se está explotando en el caso de Pedro Sánchez y la ministra Margarita Robles y muchos, por ejemplo, disidentes marroquíes que en ese momento también se estaba explotando, pues no había sido, no era conocida por Apple desde luego en ninguno de los sentidos, y que cuando la corrige es posiblemente cuando se corta la comunicación, si se llega a actualizar y los dispositivos y ya pues no es posible hacer ese tipo de historias. Ahora, ¿quién puede utilizar eso? Pues con dólar T, dólar M, dólar B. Hay que tener en cuenta, pues a quién le interesa hacer esto. Ojo, las pruebas que se están presentando en el tema de Pegasus, yo también lo he dicho y también me ha costado las discusiones típicas de Twitter, son circunstanciales, no tecnológica. Yo hablo de técnica, de tecnología, no hablo de. Pero las pruebas que presenta Citizen Lab sobre una posible autoría, ellos no tampoco dicen es que ha sido el gobierno español el que ha espiado a esta gente, son circunstanciales, es decir, basadas en el interés, en una serie de que los mensajes eran o mostraban personalización, pero bueno, cualquier mensaje que nosotros recibimos ya en el móvil sobre tu cuenta de BBVA ha sido no sé qué, podríamos considerarlo también personalizado. Es decir, no son pruebas tecnológicas, sino más bien circunstanciales, lo cual no quiere decir que haya que despreciarlas, quiere decir que es lo que es, que técnicamente nadie puede afirmar es que esto ha sido así. Sí. ¿Vale? No Bueno, sé si me enrolla mucho, no, me he no, perfecto. explicado Te un vale poco. de contexto para las dos o tres preguntas que me faltan por hacerte, yendo un poco más a los casos actuales y cómo lo ves tú, aunque ya has dado alguna pincelada, pero antes quería darle las gracias a DGTAP que se ha suscrito y ya es 2 meses y de hecho le ha tocado 2 veces el libro, uno el de los neocon a los neonazis y el último que sorteamos, pues no sé si fue el de antifascista. Pues y estamos pendientes de enviarlo porque aparte pensaba dárselo en mano, que es de mi barrio, pero bueno, en todo caso, gracias por la suscripción y a Iván Conban, que ha regalado una suscripción a Subaru José. Bueno, gracias a los dos. Hay un par de preguntas aquí, antes de hacerte las dos preguntas que yo tenía pensado. Charman Lones79 dice, ¿se sabe si lo han usado en Brasil o en Argentina? Pues probablemente dentro de la lista, yo tenía una lista por aquí de Sí. países y no recuerdo exactamente Brasil y Argentina. Sí, hay una Pero cosa que es el propio informe de Citizen Lab donde, bueno, de algunos de los que han hecho, el grande fue el donde aparecían 50.000, de los cuales aparecían 15.000 en México, sí, pero pero hay una... había una lista de 45 países en un Eso, principio que fue el descubrimiento luego ha ido y si te aumentando. esperas un segundo te lo digo. Vale, yo te voy a decir lo que yo sé que Macri lo usó, es decir, que se habló con las pruebas y todo esto, pero fue un trabajo periodístico dentro de, creo, de Argentina y creo que no aparecía aquí, pero que incluso sirvió para espiar incluso a gente de su propio gobierno. En la Bueno, primera lista de 45 países no aparecía Brasil ni Argentina, ¿eh? ujú. Ya Yo de lo digo Brasil yo. no sé, pero de Argentina me suena ese tema. Y luego hay una pregunta que yo creo que esta sí, por lo menos se ha hablado bastante, que pregunta pero Grullos, dice, lo de que la venta tiene que estar aprobada por el Estado de Israel es verdad. Hay un mantra que repiten,
¿no? Aparte de que solo se ven tastados, que tal. Y es que tiene que A ver, aprobarlo. es verdad porque, pero no, no a nivel de gobierno, sino a nivel de una oficina dentro de lo que es el Ministerio de Defensa israelí, no el Ministerio de Asuntos Exteriores. Hay que tener en cuenta que la consideración que se tiene de estas herramientas Es un es arma, un arma, claro. es un arma. Entonces hay una oficina dentro del Ministerio de Defensa israelí que aprueba la exportación. Es igual que aquí en España, ¿eh? Aquí en Sí, España, sí. para tú enviar cualquier arma y demás o armamento fuera, pues tiene que ir aprobado por el Ministerio de Defensa. Ujú. Vale, la pregunta que te quería hacer, bueno, yo creo que más o menos la has dejado caer más o menos, digo, pero para como sintetizar, digamos que, no sé yo si hago la interpretación un poco de lo que tú estás hablando, tú hablas del zero day o de vulnerabilidades, que lo que Ujú. permiten es aprovechar a ese software a entrar en dispositivos sin las acciones de ingeniería social o del engaño mediante enlaces, etcétera, sino de colarse, ¿no? Y se lo han aprovechado, pero normalmente se descubren rápida y como que se pone solución y por eso pues tú también eres de los que suele ser bastante habitual decir que cuando hay una vulnerabilidad que digamos que actualicemos el software o la plataforma que sea. Esa sería una cosa que yo creo que he entendido y luego otra que parece ser que son a las que han sido sometidas que es por lo que te quería preguntar. En este caso, bueno, si quieres ampliarlo al resto de casos que hemos conocido en España, yo te puedo decir, por ejemplo, hoy he entrevistado a Sebastián, uno de los periodistas en México que ha sido estuvo infectado, pero también eres de los periodistas que En estuvo México se gastaron 61 millones de dólares en espiar con 300, Pegasus. 300 millones de euros. 60.000 millones de pesos. Que se sepa, que se sepa. Pero es verdad que ahí ha habido más de 30 empresas intermediarias y se ha ampliado. Es decir, que es un mod. Es decir, eso ha estado desde Sí, Felipe Calderón. es que una cosa fue, vamos, bueno, lo de México, si lo conocerás tú mejor que yo, Claro, ahora porque me he puesto súper las pilas y está hablando con todas eh, las es que uno de organizaciones. los casos más graves fue precisamente el espionaje de un periodista que fue asesinado que Sí. estaba estudiando los cárteles. Cecilio y de hecho le metieron el software y con la geolocalización para que le asesinaron mientras estaba lavando el coche y le robaron el teléfono. Y Carmen Aristegui, que es la más conocida, también llegaron a enviarle, a infectar el de su hijo que era menor de edad. Es decir, que estamos hablando de una brutalidad. Eran periodistas que eran bastante críticos. Y a donde yo te iba, y esto a lo mejor pues, puede ser, te quería preguntar exactamente si se conocen datos de cómo ha sido en el diferente espectro, porque estamos hablando primero de los 65 políticos y activistas independentistas del Catalan Gate que hemos hablado, pero ahora se ha abierto la baza y ya se ha hablado incluso se ha comentado que Laia el año pasado, la ministra de Exteriores también, pero la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el presidente del gobierno, desde hace un año están infectados. Y se está hablando de una lista de 1.800 personas, donde, bueno, más allá, no sé si hay más información primero de esas 1.800 personas y de cuál ha sido el método o cómo se reparten, tú ya creo que lo has comentado un poco por encima, pero cómo se repartirían y cómo han sido infectados. Si han sido por vulnerabilidades zero day, es decir, que no necesitaban ningún tipo de ingeniería social, o mediante engaño, enlace. Bueno, vamos a ver, es que yo lo primero que hay es que no existe un consenso de cuáles son realmente las infecciones de Pegasus y cuáles no. Es decir, sin ningún desmérito y sin mostrar ninguna desconfianza hacia Citizen Lab o hacia la gente de Amnistía Internacional que antes, joder, estamos hablando de Amnistía Internacional, ojo, hicieron un estudio sobre esto y encontraron ciertas referencias que les hicieron, que comparadas con otros casos, les hicieron decir esto es Pegasus, pues ahora mismo no hay lo que nosotros llamamos unas pruebas evidentes de cómo se produce una infección y esto es realmente Pegasus, esto no, lo cual nos puede llevar a errores de interpretación, a decir, bueno, pues esto efectivamente fue espiado con Pegasus o esto no. Hay que tener en cuenta que hay muchas más herramientas que Pegasus, eso también. ¿Eh? Y algunas Sí. utilizarán vulnerabilidades muy parecidas o muy similares a las de Pegasus. Por lo tanto, la autoría, para determinar fehacientemente que eso es así, requiere mucho más que las pruebas circunstanciales. ¿Vale? Yo hablo técnicamente, por tanto, hay que ser muy precavido. Quiero decir que ahora mismo bueno, Pegasus está en la situación como está en SEO como empresa,
que seguramente se declare en bancarrota, como ya ha afectado a muchas empresas israelíes, pero para aclarar esto, lógicamente el camino es apretar allí y decir, bueno, y tendrá que ser, me imagino, que siendo la información tan sensible, pues tendrá que tener que el beneplácito de Israel, del gobierno israelí. Y eso va a ser muy complicado. Va a ser, francamente, muy complicado. Desde el punto de vista de un Citizen Lab o una amnistía, pues pueden llegar a pensar de que estos indicios que efectivamente pueden mostrar una infección de un spyware que además está relacionado con el tema de Pegasus, pero ya digo que a día de hoy no hay un consenso de esto es vamos, sin ningún lugar de duda atribuido a NSO Pegasus. Y de hecho, lo que sí podemos, yo creo que la conclusión que podemos sacar sobre el tema de Sánchez y Margarita Robles es que, de luego, existiendo un zero day, como existía con el tema de los envíos de PDF a través de iMesas en los iPhone, en los dispositivos de Apple, pues cualquiera que tuviera un Apple que no estuviera actualizado en aquel momento era susceptible de ser espiado. Y siempre que hubiera alguien que pusiera la pasta adecuada. ¿Cuál es la audiencia o los posibles candidatos? Pues cualquiera. Cualquiera que tenga algo de información sensible y que interesara. Y también hay que tener en cuenta que la mayoría de los países que lo estaban utilizando, al contrario que lo que he dicho al principio, de todos los seguros que quería marcar NSO, que decía que si los gobiernos tenían que ser de tal manera, pues nos hemos encontrado con espionajes en países como México, Marruecos, con muy poquitas garantías legales o ninguna. Y, No, y ese es el Emiratos escenario. Árabes, fíjate, el ranking de lo que se conoce es México 15.000. Bueno, hay un príncipe de Dubái que utilizó Pegasus para su divorcio. Sí, sí, sí. Bueno, y ojo, Bueno, al sí, sí. periodista saudí Khashoggi tenían registrado el de su mujer y la de una amiga y lo fueron geolocalizando hasta que lo asesinaron. Es decir, que poca broma. Y hemos hablado también del periodista mexicano o de Hay 50. una lista enorme en todos los sitios donde ha habido últimamente un conflicto por aquellas fechas. Es muy probable que si no estaba Pegasus, estaba otra muy Claro. parecida, pero Pegasus en aquel momento era muy conocido. Y bueno, pues. Mira, de Por todas cierto, maneras. Pegasus, el capital de Pegasus no es israelí, es inglés. Ajá. Sí, Inglés, sí. perdón, de Gran Bretaña. Es un fondo financiero, creo, inglés, el Ya. propietario Mira, hay de NSO. una última hora del diario.es, la voy a compartir. El único cliente de Pegasus seleccionó como objetivo 200 teléfonos españoles. La selección de objetivos se realizó en 2019 e incluye al activista saharaui Aminatou Haidar y al periodista especializado en el Magreb Ignacio Zembrero, según informa The Guardian. Bueno, esta información yo creo que ya es conocida. Me refiero, esto es precisamente en Marruecos. Son ya gente que se sabía que Marruecos los había espiado. Entonces no sé si un único cliente de Pegasus... Ah, vale, está hablando de que de los clientes que ya tiene localizado tuvo 200 teléfonos españoles, ¿vale? Y precisamente estos días he estado intentando contactar con Aminatou Haidar para hablar de esto. Mañana es programa internacional, lo vamos a A ver, centrar. voy a intentar decir los nombres bien, que ya sabes que me cuesta, pero Mati Bonjid, Abdesabdat El Bouchatawi, creo que se llama, ¿vale? Que Sí, son activistas por los derechos humanos sí, de Marruecos, fueron espiados en fechas muy parecidas sí. a las que estamos hablando. O sea que. eh, y que por cierto, que nadie me lo va nadie tampoco lo ha oído mucho. A ver si la gente se entera. Facebook intentó comprar Pegasus. Sí, ¿no? No hemos oído mucho, ¿verdad? Sí, porque primero ya sabemos que Facebook denunció, el señor Zuckerberg, a NSO por la utilización del exploit de WhatsApp, Ajá, ¿vale? claro, claro que era propiedad suya, claro. Pero además de hacer eso, intentó comprarlo. Ajá. Pero como interés ¿Eh? o para evitar problemas. Sabría lo que. Bueno, en todo caso, aquí yo creo que tratan de vincular
Bueno, yo creo que un poco puede que sea así. Es que de las pocas explicaciones que tenía, por lo menos esta última noticia, te voy a preguntar cuál es tu opinión de quién está detrás del espionaje si bien es cierto, primero, quién está detrás del espionaje de Margarita Robles y Pedro Sánchez, si la lista va a ir aumentando, por ahí se está hablando de 1800, y quién crees que puede estar detrás. Aquí yo creo que están dando un elemento que ya se está dejando caer, que puede ser el gobierno de Marruecos, pero yo desde luego, y aquí ya están hablando de cifras, yo creo que esto puede ser una parte, y no sé cuál es tu hipótesis, un poco conociendo la información que tenemos. Puede ser que entre dentro de esta partida y un poco por las fechas que están señalando, la crisis con Marruecos, por el tema del líder del Frente Solidario en España. Y no solo eso, sino por la situación de las fuerzas de seguridad de marroquíes en aquel momento, y quién las dirige, que también hay que conocerlo, y qué es lo que estaba haciendo. Yo tampoco voy a decir si ha sido... Pero tiene pinta, ¿no? Por lo menos por la información que están dando, por lo menos están como poniendo las miguitas para pensar. Yo tuve una entrevista con alguien de La Vanguardia hace una semana, hablando de Pegasus, y me voy a pecar de inmodestia. Le dije el guión de lo que iba a ocurrir. El spoiler. Así, y el tío me llama de vez en cuando y me dice, oye, Marce, tío, esto... Le dije, esto es así, bla, 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 y se ha ido cumpliendo 100% todo lo que... Y ya estabas adelantando que desde Marruecos podía parecer... Es que, a ver, cualquier usuario de un iPhone en aquellas fechas era susceptible de ser espiado. Y ya está. Sí. Si es que es tan fácil como esto, lo que pasa es que tendemos a ser muy ombliguistas, en el sentido de que, joder, nos miramos y decimos, joder, es que, por ejemplo, al mundo independentista está escuchando antes a Óscar, ¿no? Pues a nosotros nos han espiado, perdona, cualquier usuario de un iPhone en aquellas fechas que tuviera algo de información sensible que fuera de interés para alguien que pudiera pagarlo, podía ser espiado. Por tanto, a mí no me extraña que incluso coincidieran que se espiara o se intentara hacer información del mundo independentista, y además se estuviera espiando por parte de un gobierno extranjero o una entidad o una empresa privada intentando conseguir información a nuestro gobierno. No, porque en realidad se estaba utilizando una herramienta que estaba disponible, ya digo, para que quien pudiera pagarla, y los candidatos que estaban muy claros. Cualquiera que usaban esto. Entonces, a ver, la compra de los dispositivos, pues era... ¿Y qué dispositivos utilizan los gobiernos? Pues se anuncian en los BOEs, y hacemos una serie de cosas desde el punto de vista de seguridad bastante extrañas, ¿no? Bien. Yo siempre he dicho, ojo, los primeros que espían, a ver, comillas, voy a decirlo en plan irónico, a cualquier usuario de un iPhone es Apple. Ya, bueno, a ver, lo del espionaje masivo, sí, yo creo que es muy clásico, ¿no? No, bueno, ya, pero primero tendremos que definir qué es espionaje, qué es información sensible y qué no lo es. Porque aquí se habla de trasvase de información de un teléfono de 2 gigas, no sé qué, unas cosas que técnicamente no dicen absolutamente nada, que hay que aclarar, ¿no? Pero joder, hay gente que dice, joder, le han quitado las fotos a... Bueno, pues igual una foto no es una información sensible, otro tipo de información sí lo es, ¿no? Sí. De todas maneras, yo te quería preguntar, porque al final tú ya has comentado que, bueno, esto de Pegasus te parece como una super obra de ingeniería, pero yo te decía, ¿no? Porque, bueno, no es a ser un troyano, ¿no? Características muy parecidas de los troyanos habituales que infectan a muchísimas personas. Otra cosa es que es verdad que esta está como más orientada a un uso de espionaje más político, si lo quieres hablar, pero ya que estamos hablando del tema, creo que es muy fácil caer, digamos, no solamente por Pegasus, sino por cualquier troyano que tienen características parecidas. Yo creo que ya la gente sabe que se puede tener un acceso. Bueno, esto en realidad, por ser académico, esto tiene la categoría, le llamamos spyware. Claro, un spyware. Dentro de los malwares, las herramientas utilizadas para el tema de espionaje las llamamos spyware. Bueno, pues por eso te decía que yo creo que un poco estamos viendo a nivel político, geopolítico, global, o lo que está suponiendo, pero cualquiera podemos ser víctima. Entonces yo creo que para despedir el tema podríamos
dar algunos tips de cómo, bueno, qué puede ser sospechoso, cómo prevenir dentro de lo posible que algún malware de este tipo, spyware, se apodere de nuestros dispositivos y cómo crees que podríamos hacerlo dentro de nuestras posibilidades. Bueno, yo los típicos consejos esos que no se dan. Primero, no volvernos locos, porque ya digo que para que alguien se deje la pasta en espiar a alguien, pues tienes que tener un retorno, es decir, que la información sea lo suficientemente importante. Claro, a mí que me espíen, pues no sé si mi vecino me mirará desde el otro lado o no, pero no creo, que tampoco soy tan guapo, ¿no? Pero el hecho de mantener los dispositivos actualizados es súper importante, es imprescindible. Es decir, gente, por favor, los sistemas operativos de vuestros teléfonos o de vuestro joder, PC o portátil y tal, mantenerlo actualizado siempre, porque precisamente todas esas correcciones que se hacen son para evitar este tipo de cosas. Pues sí, y fíjate que ya estábamos a todo lo pasado, ¿no? Porque esto Sí, ya el daño se había hecho, ¿no? Pero muchas todavía tienen solución, porque hay gente que cuando, al contrario que otra, cuando descubre una vulnerabilidad de este tipo, lo comunica al fabricante y se corrige, incluso algunas veces les dan algún premio y demás, o alguna recompensa, y se corrigen. Así que mantenerlo, es decir, cuando os llegue la actualización del Android o del iOS en vuestro iPhone, por favor, actualizarlos. ¿Mm? claro. Y por supuesto, usar el sentido común, que nadie regala nada, que no hagáis Los clic en ningún mensajitos, ¿no? enlace. Mensajito con Esto. enlace. Uy, había gente, yo no sé, yo cuando trabajaba por ahí, no, es que por favor, ábreme este correo a ver, que a mi cuñado no se le abre, porque dice en el antivirus no sé qué, a ver si me lo puedes abrir tú. Y venía con un PDF, con un ransom como una casa, ¿no? Ese tipo de cosas que, joder, usemos un poquito el sentido común. Sí, ¿no? Hay un ¿Vale? montón de mensajes, a mí me llegan, yo es que no lo abro. Amazon llega un pedido que no has podido recoger. Claro, porque a ver, igual a Pedro Sánchez y a la Margarita Robles le quieren robar información, pero sobre todo en todo este mundo lo primero que quieren atacarnos es la cartera. Así que, Claro, joder, querer vuestras carteras, por lo menos. total. Bueno, pues nada, como tenemos a Cristóbal Gas que nos va a hacer el análisis jurídico del tema, con eso ya completamos el programa, pues Un nada. único cliente de Pegasus seleccionó como objetivo 200 teléfonos españoles. Pues Sí. yo creo que está muy claro, ¿no? Sí, evidente, pero este es el de... Yo creo que esta información viene de ya la información que se sabía de Marruecos. Yo creo que todavía falta información, pero esta se puede ajustar a mucha de la información que se está hablando. Pero bueno, irán saliendo, lo que está claro que esto parece que es el inicio de una oleada de información que iremos viendo, así que tenemos pendiente y bueno, si toca analizarlo, pues te lo consultaremos. Así que nada, gracias Marcelino una vez más. Nada, un placer.